bien, saludos. En esta ocasión vamos a estar hablando un poquito de lo que serían las alteraciones cromosómicas, alteraciones genéticas que afectan a los cromosomas. Y lo primero que vamos a hacer es una pequeña clasificación. Dentro del abordaje de las patologías genéticas que se consideran alteraciones cromosómicas, tenemos dos grandes grupos, dentro de los que se destacan las alteraciones numéricas, que son aquellas alteraciones donde lo que se ve afectado es el número o cantidad de los cromosomas normales. Recuerde que cada persona tiene un total de 46 cromosomas y al final recuerde que siempre mencionamos su dotación cromosómica dependiente de la sexualidad. 46 cromosomas XX para una mujer, 46 cromosomas XY en el caso del hombre. Esas patologías numéricas al final se dividen en poliploidías y aneuploidías. Pero como lo que vamos a tocar en este video son las alteraciones estructurales, por ahora solamente lo vamos a dejar hasta ahí. Dentro de las alteraciones estructurales, que son el tema de hoy para nosotros, tenemos una serie de clasificaciones, dentro de las que se encuentran las deleciones, las microdeleciones, las translocaciones, isocromosomas y fracturas cromosómicas serían las más importantes. Vamos a ir avanzando en el video y vamos a ir mencionando la definición de cada una de estas alteraciones estructurales e inmediatamente pasaríamos a hablar de algunos ejemplos de las mismas. El primer tipo de alteración estructural que vamos a mencionar son las deleciones. Las deleciones, como definición, son la pérdida de un segmento de cromatina de un cromosoma. Recuerde que todos los cromosomas están compuestos por cromatina y la cromatina a su vez no es más que ADN envuelto sobre proteínas histonas. Entonces usted pierde segmentos de un cromosoma X, por ejemplo en este caso, aquí tenemos un cariotipo de un paciente con un síndrome de Cri-du-Chat. Que lo vamos a comentar más adelante. En ese paciente la alteración se encuentra a nivel del par de cromosomas número 5. Fíjese que a este cromosoma del par número 5 le falta una porción ahí, en este extremo. Eso es una deleción, pérdida de cromatina en un cromosoma cualquiera, o sea, puede afectar cualquiera de los pares de cromosomas. Vamos a hablar de dos patologías que se consideran de lesiones, que son el síndrome de Wolff-Hirschhorn y el síndrome de Cri-du-Chat. Ambas son de lesiones, o sea, son pérdida de cromatina. La diferencia será la ubicación de esa lesión. En el caso del síndrome de Wolff-Hirschhorn, la alteración se encuentra ubicada a nivel del cromosoma 4, como vemos aquí. Mientras que en el síndrome de Cri-du-Chat, también conocido como síndrome del maullido del gato, la alteración se encuentra a nivel del cromosoma 5. Bien, cromosoma 4 para Wolff y cromosoma 5 para Cri-du-Chat. Recuerde que sí, se pierde una porción de la cromatina del cromosoma, pero recuerde que donde se encuentra la alteración específica de ese paciente es que por la pérdida de esa cromatina usted está perdiendo una serie de genes. Recuerde que el ADN está compuesto por genes, que son básicamente las porciones más pequeñas del ADN capaz de sintetizar una proteína. Entonces las alteraciones, la manifestación clínica de cada paciente va a depender de, sí, se perdió una porción de cromatina, pero qué genes estaban dentro de esa cromatina y para qué codificaban, o sea, cuál era su función. Aquí tenemos entre paréntesis qué es lo que se encuentra afectado en cada uno de esos dos síndromes. En el Wolff, alteración del cromosoma 4, lo que se pierde es una región de ese cromosoma que se conoce igual que el síndrome. Perdón, se conoce como región crítica del Wolff-Hirschhorn. Igual lo es para el Cri-du-Chat. Fíjese, región crítica para el Cri-du-Chat. Eso es lo que se pierde. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas que se pueden apreciar en un paciente con ambas alteraciones? Eso lo tenemos acá y lo vamos a ir comparando con las imágenes que tenemos. En el síndrome de Wolff-Hirschhorn, el paciente tiene una frente y cabeza prominente con un puente nasal ancho. Cuando vemos de forma conjunta estas dos alteraciones, como en esta imagen de acá, una frente ancha y un puente nasal ancho y liso, el paciente adopta como la forma de su cara, el libro le dice que se parece a la de un casco de guerrero griego, así se le conoce. ¿Qué otras alteraciones tiene este paciente? Vamos a tener un labio pequeño e invertido, defectos cardíacos congénitos, que en la mayoría de los casos son la causa de muerte de ese paciente, y un retraso marcado en el crecimiento acompañado de un retraso mental severo. En el síndrome de Cri-du-Chat o maullido del gato tenemos síntomas similares o manifestaciones clínicas, mejor dicho, similares, como lo serían el retraso mental y el retraso en el crecimiento, acompañado también
de una microcefalia, que recuerde es una disminución del tamaño de la masa encefálica y por lo tanto también del cráneo. Vamos a tener una facie redondeada, o sea, una cara redonda. Y lo característico de este síndrome, que es lo que le da su nombre, es que al momento de llorar, el llanto del niño se parece al maullido de un gato, probablemente debido a la hipoplasia laríngea que existe, o sea, una disminución del tamaño del desarrollo específicamente de la laringe. Bien. Y aquí tenemos las imágenes donde podemos evidenciar esas características. Lo más importante de las alteraciones estructurales, y luego lo veremos también en las numéricas, es que usted se enfoque principalmente en dónde se encuentra la alteración, que sería cromosoma y el gen que se encuentra afectado, o los genes, dependiendo de, y que usted conozca las manifestaciones clínicas propias de ese paciente. El otro tipo de alteraciones son las microdeleciones. Son similares a las de lesiones, son pérdida de una porción de cromatina. La diferencia será que aquí la pérdida es tan pequeña que es casi imperceptible, aún utilizando los medios diagnósticos regulares como lo son el cariotipo que habíamos visto aquí. Dentro de las microdelecciones vamos a tener como principales ejemplos aquí al síndrome de Prader-Willis, el síndrome de Angelman, el síndrome de lesión anteriormente conocido como DiGeorge y el síndrome de Miller-Diecker. Entonces vamos a hacer una breve descripción de cada uno de ellos. Fíjese que los primeros dos síndromes, Prader-Willis y síndrome de Angelman, se ubican en el mismo cromosoma y de hecho también en el mismo brazo, cromosoma 15, brazo largo. ¿Qué pasa? Y vamos a tomar para explicar aquí otra característica de las alteraciones estructurales que se pueden dar en ciertos casos como lo son en estos de ahora. El síndrome de Prader-Willis y el síndrome de Angelman, aparte de ser microlesiones, también se consideran alteraciones de la impronta genómica. ¿Qué pasa? Usted tiene, recuerde, volvemos aquí a utilizar el cariotipo, usted tiene cada par de cromosomas, uno proveniente del padre y uno de la madre, así para cada uno. Imagínese, cuando se une espermatozoide y óvulo, en ese momento recuerde que cada una de esas células germinativas tiene 23 cromosomas únicamente, simples. Entonces comienzan a unirse. Se une el primero del espermatozoide con el primero del óvulo y van formando los pares que van a dar origen a una célula que es diploide, que es esta de acá. Bien, entonces, ¿qué pasa? Usted tiene ciertos genes que se ubican en el mismo lugar en ambos cromosomas de un par, pero recuerde que uno proviene de la madre y uno proviene del padre. Entonces, la impronta genómica se refiere al usted activar o inactivar uno de los dos para que resulte la función del otro. ¿Qué pasa en el caso del síndrome de Prader-Willis y del síndrome de Angelman? Bueno, básicamente que si usted inactiva uno de los genes que se ubican ya sea en el cromosoma de la madre o del padre, el paciente manifestará una clínica diferente. Y eso deja en evidencia que, aunque dos cromosomas de un mismo par tengan genes en las mismas regiones, esos genes, dependiendo de si vinieron del padre o de la madre, tendrán funciones diferentes, totalmente diferentes. Y lo podemos ver evidenciado acá. Usted tiene una alteración en el cromosoma 15, en el brazo largo, en la misma región que se conoce como región crítica Prader-Willis-Angelman, como se ve acá. ¿Cuál será la diferencia? Siempre tenga pendiente, me produjo la microdelección en ese cromosoma 15, pero en el que vino del padre, entonces se produce síndrome de Prader-Willis. Usted se lo aprende ahí, Prader, padre. En el síndrome de Angelman se produce una microdelección de nuevo en el cromosoma 15, en el brazo largo, en la misma región, pero en el cromosoma de ese par que vino de la madre. Téngalo pendiente. Algo más que debemos comentar acá, en el caso de lo que son la impronta genómica, y es que el síndrome de Prader-Willis y el síndrome de Angelman también se pueden producir debido a un fenómeno que se denomina disomía uniparental. ¿Qué es la disomía uniparental? Bueno, recuerde de nuevo, usted necesita que cada par de cromosomas de sus células venga uno de la madre y uno del padre. Pero imagínese que en un momento se da que, por ejemplo, cuando están uniéndose los cromosomas de óvulo y espermatozoide, en el cromosoma 15, en vez de bajar uno de la madre y uno del padre, vienen los dos de la madre o vienen los dos del padre. Eso es lo que se denomina disomía uniparental. Entonces, si usted toma en ese par de cromosomas número 15
y lo toma, ambos de la madre, es como si usted hubiese hecho una delección del cromosoma paterno. Entonces, ese paciente va a manifestar un síndrome de Prader-Willis. Si usted toma los cromosomas ambos del padre, es como si usted hubiese hecho una delección de esa región de la información materna y eso va a dar como resultado un síndrome de Angelman. Entonces, esos son dos conceptos que usted debe tener siempre pendiente con relación a Prader-Willis y Angelman. Recuerde, la impronta genómica, el marcar la inactivación de ciertos genes en regiones específicas de los cromosomas, dependiendo si vienen del padre o de la madre, y la disomía uniparental, que es cuando los dos cromosomas de un par vienen de un mismo progenitor, ya sea la madre o el padre, dando como resultado una delección del cromosoma del otro progenitor. Bien, entonces esas serían las dos formas de producirse. Además de que recuerde siempre están las mutaciones de novo, que en el caso de las delecciones y muchas microdelecciones son la forma más frecuente. En el caso del paciente con síndrome de Prader-Willis, y aquí tenemos las características, el paciente al principio, luego del nacimiento, se caracteriza por tener una pobre ingesta e hipotonía, o sea, una disminución del tono de los músculos, eso es al nacimiento, pero inmediatamente seguido durante el desarrollo de una hiperfagia, o sea, de un aumento en el consumo de los alimentos y por lo tanto eso lleva al paciente a una obesidad. También se acompaña de hipogonadismo, o sea, disminución de las gónadas. En este caso, un hombre sería la disminución de los testículos. El paciente es de estatura baja, tiene manos y pies pequeños y un retraso mental que va de leve a moderado. Siempre es característico del Prader-Willis que ese retraso mental se acompañe de problemas de la conducta que ponen al paciente o lo tienden a ser violento. En el caso del síndrome de Angelman ya sabemos la misma alteración, pero en este caso de lo que viene de la madre. El paciente con síndrome de Angelman se caracteriza por una ataxia de la marcha. El término ataxia se utiliza en neurología o neuroanatomía para describir todas aquellas alteraciones del movimiento. Ya usted sabe que en el caso de Angelman es una alteración de la marcha, de los movimientos de la marcha. Convulsiones. El síndrome de Angelman también se conoce como Happy Puppet Syndrome o síndrome de la marioneta feliz. ¿Por qué? Porque es característico de este paciente, aparte de su retraso mental severo, una sonrisa inapropiada. Y el vocabulario de estos pacientes tiende a ser limitado entre 5 y 10 palabras, no más de ahí, por su mismo retraso mental severo. Bien, entonces el otro síndrome es el síndrome de delección, anteriormente conocido como síndrome de DiGeorge o síndrome velocardiofacial. Es una alteración a nivel del cromosoma 22 en la región crítica de DiGeorge. Como ya habíamos mencionado en los otros, casi siempre tiene el mismo nombre que el síndrome. En este síndrome de DiGeorge, las alteraciones se caracterizan principalmente por dos cosas. Un trastorno de las estructuras que derivan del primer arco branquial o primer arco faríngeo y de las estructuras que derivan del tercer y cuarto arco faríngeo. Por ejemplo, fíjese ahí que le dice que el paciente se acompaña de anormalidades faciales. Estas anormalidades faciales principalmente son debido a las alteraciones de las estructuras que derivan del primer arco branquial. Por ejemplo, el hueso mandibular. En este caso tenemos un hueso mandibular pequeño que da como resultado una micronaptia. Eso es lo que significa. Y acompañado de una implantación baja del pabellón auricular. Recuerde siempre tener pendiente que aquí en alteraciones genéticas, y lo veremos también en las que son numéricas, la implantación baja del pabellón auricular casi siempre se suele asociar a retraso mental, como por ejemplo en el paciente con síndrome de Down. Vamos a tener anormalidades cardiovasculares, una incompetencia verofaríngea, paladar hendido. Entonces, aquí, como resultado de las alteraciones de la tercera y del cuarto arco faríngeo, vamos a tener una hipoplasia de dos glándulas principalmente, que son el timo y la paratiroides. Como consecuencia de la hipoplasia paratiroidea, vamos a tener una hipocalcemia. Recuerde que las glándulas paratiroides que se ubican detrás de la tiroides se encargan principalmente de la regulación de dos cosas, que son calcio y fósforo. Por lo tanto, si usted tiene una hipoplasia, recuerde que el término hipo significa disminuido, bajo, y el término plasia sería para el desarrollo. Usted tiene una glándula paratiroides poco desarrollada, por lo tanto poco funcionante, no puede regular los niveles del calcio, estos disminuyen, hipocalcemia. En el caso del timo, como hay una hipoplasia, eso se acompaña de inmunosupresión o depresión. ¿Por qué?
Recuerde que el timo es una glándula que pertenece al sistema inmunitario porque se encarga de la maduración de los linfocitos T, de timo. Bien, tenemos entonces por último al síndrome de Miller-Diecker. El síndrome de Miller-Diecker es una alteración del gen LIS1 ubicado a nivel del cromosoma 17. Ese síndrome de Miller-Diecker es casi siempre incompatible con la vida, el paciente tiene una muerte temprana y se acompaña como características principales microcefalia, ya dimos la definición anteriormente, y lisencefalia. Aquí tenemos una imagen para describir un poquito lo que sería esa lisencefalia. Recuerde que la superficie externa de la corteza cerebral presenta una serie de giros que también llamamos circunvoluciones, que son estas de aquí. La imagen superior aquí es un cerebro normal. La imagen inferior es uno con lisencefalia, como en el paciente con síndrome de Miller-Diecker. Tener pendiente un detalle, y es que estos giros o circunvoluciones se desarrollan a partir de la semana 28 de gestación. Entonces es bueno que tenga pendiente ese detalle para que no se confunda la superficie externa de un cerebro de un paciente prematuro, que si nace antes de las 28 semanas todavía no va a haber desarrollado los giros o circunvoluciones, no lo vaya a confundir con un paciente con síndrome de Miller-Diecker. Bien. Las siguientes alteraciones se denominan translocaciones. Una translocación es la rotura e intercambio de segmentos de dos cromosomas. Imagínese que usted tiene, vamos a volver a esta imagen de acá, por ejemplo, usted tiene estos dos cromosomas. Esos cromosomas se pueden romper como está este de acá y lo puede hacer el otro de al lado e intercambiar segmentos, ligarse, mezclarse. Entonces, ¿qué pasa? Las translocaciones pueden ser de varios tipos. El primer tipo que tenemos acá son las translocaciones robertsonianas. ¿Qué es una translocación robertsoniana? La misma definición, rotura e intercambio de segmentos de cromosomas, pero específicamente de cromosomas que son del tipo acrocéntricos, como es el cromosoma 21. Bien, importante que usted tenga pendiente que la principal patología que se asocia a translocaciones robertsonianas es el síndrome de Down. O sea, una de las explicaciones del síndrome de Down, aparte de mutaciones de novo y de la no disyunción que luego veremos en las alteraciones numéricas, también son las alteraciones o translocaciones robertsonianas. ¿Qué pasa? La translocación en sí no es una afectación para el propio paciente, sino para su generación futura. O sea, por ejemplo, yo puedo ser un paciente portador de una translocación, eso a mí clínicamente no me da ningún detalle. El problema es que yo con esa translocación, cuando vaya a reproducirme, hay un aumento de las probabilidades de que mi descendencia pueda tener, por ejemplo, en este caso, síndrome de Down secundaria a una translocación. Bien, ¿qué pasa en la translocación? Usted tiene el intercambio de segmentos del cromosoma, que casi siempre es la unión de los cromosomas de los brazos largos y los brazos cortos se pierden. No hay ningún problema, como le dije, en el caso de que yo tenga la translocación, porque en los brazos cortos casi siempre lo que hay es ADN que no tiene función vital. Entonces, aunque se pierda, no da una manifestación clínica evidente. Ahora, yo tengo unidos dos brazos largos de dos cromosomas diferentes. Cuando yo lleve eso a mi generación futura, yo aporto. Cuando aporte ese cromosoma, no estoy aportando uno, sino dos, porque recuerde que son dos brazos largos de dos cromosomas diferentes unidos en el medio, en el centrómero. Y la esposa va a dar su cromosoma normal, entonces cuando usted ve la carga genética como tal, en ese par de cromosomas número 21 habría 3 cromosomas en vez de 2 y eso sería una trisomía 21 que es síndrome de Down. Bien. El otro tipo de translocación son las translocaciones recíprocas, donde segmentos de cromosoma se intercambian de forma igualitaria. Un segmento se va para el otro y el otro viene en sentido contrario, dando lugar a dos cromosomas nuevos con ADN mezclado. Entonces ahí estaría la diferencia. En la translocación robertsoniana, usted tiene como resultado un nuevo cromosoma con mezcla y la pérdida de los brazos cortos, y en este tiene dos nuevos cromosomas con ADN mezclado. Aquí tenemos, por ejemplo, a dos alteraciones hematológicas cancerígenas que son la leucemia promielocítica aguda, que es una translocación del cromosoma 15 y el 17, y la leucemia mieloide crónica, que es una translocación del cromosoma 9 y 22. Aquí tenemos los genes específicos que se han translocado. Un isocromosoma.
Los isocromosomas ocurren cuando un cromosoma se divide, no de forma longitudinal como deben hacerlo. Recuerde, vamos a poner esta imagen de acá. Los cromosomas al momento de dividirse tienen que hacerlo de forma longitudinal a nivel del centrómero. En el caso de los isocromosomas, la división ocurre de forma transversal, como lo es acá. Entonces usted está dividiendo ese cromosoma en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. Importante simplemente aquí que usted tenga pendiente que hay formas isocromosómicas que se suelen asociar al síndrome de Turner, el isocromosoma X. Bien, luego cuando hablemos de las alteraciones numéricas volveremos a mencionar esta parte. Recuerde que el síndrome de Turner es la única alteración monosómica viable con la vida, compatible con la vida. Mire aquí por ejemplo, tenemos la gametogénesis, gameto 1, 2, óvulo espermatozoide se unen y forman el cigoto. Estas eran células haploides, esta es una célula diploide. Esta se va a dividir, recuerde, aquí dice división posigótica, va a comenzar a dividirse mediante mitosis, se multiplica. Mire aquí por ejemplo, se multiplicó y esa multiplicación entonces da origen a dos nuevas células. Pero fíjese que en esta multiplicación de acá, estos dos cromosomas de aquí se han unido. Se dividió a la mitad y se unió. Fíjese que esa unión entonces da lugar a un cromosoma nuevo, un solo. Por eso decimos que esas isocromosomas suelen tender a la pérdida de un cromosoma, por lo tanto da origen, por ejemplo, en este caso al síndrome de Turner, que es una monosomía. Usted perdió un cromosoma, le queda uno solo de ese par. Por último, vamos a hablar un poquito de lo que sería la fractura cromosómica. Como su nombre lo dice, simplemente el cromosoma, la estructura, la cromatina que forma ese cromosoma, se va a romper, se va a lesionar. Puede ser debido a múltiples factores, dentro de tenemos ahí principalmente la exposición a luz solar por la radiación ultravioleta, la irradiación, la radiación ionizante y los agentes que destruyen los enlaces del ADN, o sea que afectan o dañan el ADN en sí. Puede haber diferentes alteraciones dentro de la depuración del ADN y la deaminación, por ejemplo, en el caso de la citosina y uracilo o de los dímeros de pirimidina, como es en el caso del seroderma pigmentoso. Entonces, dentro del primer ejemplo que tenemos, que es el seroderma pigmentoso, fíjese que es una alteración o una rotura cromosómica a nivel del cromosoma 9. En ese cromosoma 9 se ve afectado un gen que se denomina XPC, que es gen seroderma pigmentoso. Bien, entonces, ¿qué pasa? El paciente con seroderma pigmentoso, por esa afectación a nivel de ese gen del cromosoma 9, tiene una incapacidad para hacer un sistema de reparación que se conoce como enzima reparadora por excisión de nucleótidos, lo que lleva a que ese paciente tenga una incapacidad para remover los dímeros de pirimidina que se van formando y por lo tanto lo hace ultra sensible a la exposición por rayos UV, por rayos ultravioleta, a la luz solar. ¿Cuáles son los hallazgos que podemos encontrar en un paciente con seroderma pigmentoso? Lo primero es esa hipersensibilidad a la luz solar por los rayos UV que contiene y eso le produce al paciente severas lesiones a nivel de la piel. Esas severas lesiones de forma constante van a aumentar la predisposición del paciente a padecer de cáncer de piel, de los tipos melanoma o carcinoma de células escamosas y de basales. Por esto los pacientes, casi todos, mueren aproximadamente a los 30 años de edad, por el aumento de la incidencia de los cánceres de piel. La segunda patología que tenemos es la ataxia telangiectasia. La ataxia telangiectasia es una alteración a nivel del cromosoma 11, como vemos acá. Se ha mutado el gen de ataxia telangiectasia. Recuerde que casi siempre el gen adopta el mismo nombre de la patología subyacente. ¿Qué podemos encontrar en este paciente? Vamos a ver una hipersensibilidad, pero en este caso no a los rayos UV, sino a la radiación ionizante. El paciente también como manifestación clínica se acompaña de ataxia cerebelosa. Recuerde el término ataxia, dijimos es una alteración del movimiento, en este caso por una lesión cerebelosa, que es una de las estructuras encefálicas que controlan el movimiento. Eso mismo también lleva al paciente a padecer de nistagmo, que son movimientos oculares involuntarios, una voz arrastrada y una telangiectasia característica a nivel oculocutáneo. El paciente también se acompaña de inmunodeficiencia, inmunocompromiso, por lo que eso también aumenta la mortalidad y casi todos mueren aproximadamente en la segunda década de vida.
Por último, tenemos lo que es la anemia de Fanconi. La anemia de Fanconi, una alteración del gen FA ubicado en el cromosoma 16, y como principales hallazgos vamos a encontrar una baja estatura, podemos ver manchas hipopigmentadas. Esas manchas hipopigmentadas de color café con leche que también se asocian a otras alteraciones que ya hemos visto, como son la neurofibromatosis tipo 1. Van a tener hipogonadismo, como vimos en el caso del síndrome de Prader-Willi, recuerde, una disminución del tamaño de las gónadas. Vamos a tener microcefalia y una hipoplasia o aplasia del pulgar, característico de la anemia de Fanconi. Lo veremos en una imagen ahora más adelante. Vamos a tener malformaciones renales, principalmente una agenesia renal, que es que no existe un riñón, por ejemplo. Esa agenesia renal puede ser unilateral, que se va un solo riñón, no existe uno, o puede ser bilateral, donde el paciente no tiene ninguno de los dos riñones y eso es un caso incompatible con la vida. O podemos tener una alteración estructural del riñón que se denomina riñón en herradura, que es que los polos inferiores de los riñones están unidos por debajo de la arteria mesentérica inferior. Están más predispuestos a padecer de leucemia aguda y anemia plástica y tumores de cabeza y cuello y el meduloblastoma. Entonces, en estas imágenes, por ejemplo aquí, podemos ver las lesiones características cutáneas del seroderma pigmentoso. Estos son los serodermas. Bien, en el caso de la ataxia telangiectasia, mira aquí la ocular. Y en el caso del paciente con anemia de Fanconi, mire aquí la hipoplasia del pulgar y mira las manchas café con leche. Bien, esto sería todo con relación a las alteraciones estructurales.